demasiada gente, demasiados recursos, demasiada publicidad, que no sabemos de dónde sale tanto dinero. De lucrar con el tema de la seguridad no es posible. Se mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Toda la comunidad debe de pagar. Mi opinión es esta. Si en su casa no le enseñaron a respetar. Bienvenidos a Alegoría Política, este espacio de análisis político donde damos voz a la sociedad civil organizada. Yo soy Angie Maldonado. Y mi nombre es Itzel Villarreal. Y también está con nosotros mi compañero Roberto Alviso. Hola a todos, a todo el auditorio. Bueno, pues acabamos de escuchar esta melodía, ¿no? Este segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, que fue elegida por nuestro invitado del día de hoy, el candidato por Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán, a quien agradezco que nos acompañe en cabina. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias, Angie, muchas gracias, Itzi y Roberto, por la invitación y esta oportunidad de dialogar con ustedes y con su público. Ok, pues bueno, más adelante te preguntamos por qué eliges la canción. Antes de eso... Sí. Antes de continuar, queremos recordarles a todos que esta entrevista se va a estar transmitiendo live stream por Frecuencia Tech 94.9 y también recordarles que este programa se está grabando y se va a publicar vía YouTube a partir de este jueves. Si quieren seguir el programa en live stream, el enlace es frecuenciatech.mty.itesun.mx o en cualquier buscador como Google o Yahoo pueden buscarlo para que nos sigan en vivo y para que puedan ver a Fernando y a todos nosotros de equipo de producción. Claro, y ahora, bueno, antes de continuar con el programa, queremos hacer, seguramente muchos nos preguntamos quién es Fernando Elizondo Barragán. Vamos a escuchar una semblanza y regresamos. Como candidato a la gubernatura de Nuevo León se encuentra Fernando Elizondo Barragán, representando al partido Movimiento Ciudadano en esta contienda. Nacido en Monterrey, Fernando Elizondo actualmente tiene 66 años. Su padre fue Eduardo Elizondo, quien fungió como rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1965 y quien fue gobernador de Nuevo León de 1967 a 1971. Su madre, Laura Barragán, fue titular de lo que ahora es el DIF durante el tiempo en que su esposo estuvo al frente del Estado. Elizondo es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León. Años más tarde, realizó estudios de maestría en Jurisprudencia Comparada en la Universidad de Nueva York. Además, cuenta con el grado de maestría en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas en el Tecnológico de Monterrey. En toda su trayectoria, ha ejercido como abogado y ha ocupado diversas posiciones directivas en el área legal, pero no fue sino hasta 1985 que Elizondo se involucró en movimientos y acciones a favor de la democracia, convirtiéndose en secretario de la Asamblea Democrática, una agrupación política que promovía una iniciativa para la ley electoral estatal, que establecía procesos electorales bajo el control ciudadano, buscando garantizar elecciones libres y transparentes. De 1997 a 2002, fue secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, y de enero a octubre del 2003, fungió como gobernador constitucional sustituto del Estado. Destacan otros cargos como secretario de Energía durante el gobierno de Fox, senador por Nuevo León y candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura en 2009, donde contendió contra Rodrigo Medina. Además, ha sido catedrático, conferencista y consejero de diversas universidades del Estado. En febrero del 2014, tras 13 años de afiliación, Elizondo presentó su renuncia al PAN.
Desde entonces, ha buscado consolidar una fuerza política que pueda vencer el bipartidismo del Estado y a principios de 2015 se presentó finalmente como candidato por Movimiento Ciudadano, afirmando que la grandeza de Nuevo León se puede recuperar en la medida que ciudadanos y un gobierno honesto colaboren. Él es Fernando Elizondo Barragán, candidato a gobernador por parte del partido Movimiento Ciudadano. Regresamos a Alegoría Política. Acabamos de escuchar la semblanza del invitado del día de hoy, el candidato Fernando Elizondo. Y bueno, antes de ello escuchamos una canción, una pieza de Beethoven. Y bueno, queramos preguntarte, Fernando, ¿por qué elegiste esta canción? Bueno, este es un movimiento de una sinfonía de Beethoven. A mí me gusta mucho la música en general. Sí, de hecho, soy músico, sí. soy músico. Pero a la hora que me preguntaron qué tema quisiera que se pusiera como introducción para la entrevista y esto, me puse yo a pensar. Y la verdad, este tema de la Séptima Sinfonía es un tema que me conmueve, que denota grandeza, que tiene una hermosura especial, una fuerza especial, que a mí me evoca las luchas épicas, los grandes esfuerzos, las grandes transformaciones de una sociedad como la que queremos llevar ahora a cabo. Pues muchas gracias. La verdad es que nosotros cuando pensamos en esta sección y en la que ya hemos tenido otros candidatos, de pedirles esa canción que les guste, que les inspire, ¿no? Y ya que nos comentaran aquí, creo que con esto vemos otro lado del candidato o la candidata que normalmente no podemos ver en otros espacios. Y bueno, antes de ello, antes de comenzar, pues queremos contarles a los radioescuchas ¿cuál es la estructura de este programa? Tenemos 3 bloques. El primer bloque son preguntas que se envió a cada candidato y a la candidata, en las que, bueno, son preguntas, digamos, generales. Después pasamos a un segundo bloque, que es más de diálogo sobre la agenda editorial de Alegoría Política como medio de comunicación. Y un tercer bloque son preguntas rápidas, que sobre todo son de asociación, Fernando, donde nos dirás en su momento dado qué es lo primero que se te viene a la mente con algunos conceptos, ¿no? Okay. Y bueno, dicho esto, quiero también comentarles de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Alegoría Política y en Twitter nos encuentran como Alegoría-Pol. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer bloque y bueno, iniciamos, Itzi. Perfecto. Como comentaba Angie, esta sección va de lo general y poco a poco nos vamos a ir en lo particular a lo largo del programa. La primera pregunta que nosotros tenemos es, ¿cuáles son los 3 asuntos a los que asignarías prioridad en tu agenda de gobierno? Mira, para mí la primera prioridad es el combate a la corrupción, porque estoy convencido de que la corrupción es un lastre inmenso que está deteniendo a México y está deteniendo a Nuevo León, y de la cual derivan muchos de los males que padecemos. Entonces, combate a la corrupción. Segundo, seguridad o combate a la inseguridad, según se le vea. Porque este también es un tema que determina muchas otras dimensiones de nuestra vida como sociedad. Como todos lo hemos vivido, la inseguridad nos roba no solo patrimonio, nos quita libertad, nos quita espacios, nos quita tranquilidad, nos quita posibilidades de progreso. Donde hay inseguridad no puede haber buen desarrollo, ni buena educación, ni buena salud, ni nada más. Entonces, como que es un factor también condicionante de todo lo demás y por eso también lo pongo en segundo lugar. En tercer lugar, para mí, viene un tema de desarrollo regional y metropolitano. Abarco los 2 aspectos porque me refiero en esto a la forma como estamos creciendo como Estado, en donde tenemos un crecimiento demasiado concentrado en el área metropolitana de Monterrey, que es la capital, y poco crecimiento en el resto del Estado. Entonces, como si fuera un cuerpo chiquitito con una cabeza que va creciendo cada vez más y es desequilibrado y nos está presionando mucho y generando muchos problemas de desarrollo urbano y de movilidad, pero también de migración del campo a la ciudad, de falta de oportunidades en otras ciudades, de pérdida de oportunidades de crecimiento en ciudades medianas, intermedias que tenemos en el Estado. Perfecto, vemos cómo son estos 3 ejes, pero de estos se podrían ir desprendiendo muchos otros. Sí, hay muchos otros. Y bueno, la segunda pregunta que tenemos en este bloque es,
¿cuál es tu principal diferenciador frente a la otra candidata y a los otros candidatos? Pues mira, yo considero que mis dos principales diferenciadores son, por un lado, que yo he sido la mayor parte de mi vida un ciudadano común, como ustedes, como quizá la mayoría de los que nos están escuchando. Yo estudié, me recibí de abogado, hice mis maestrías, una maestría en el extranjero, otra maestría aquí en el Tecnológico. Me desarrollé profesionalmente, afortunadamente con mucho éxito, y cuando ya estuve totalmente maduro, con una carrera profesional exitosa, con un patrimonio formado, con una vida completa, fue cuando entré al servicio público. Esto contrasta con otros candidatos o candidatas que han vivido toda su vida dentro del sistema político o de gobiernos o de presupuestos. ¿Por qué es importante? Porque se tiene distinta óptica desde el ciudadano que desde el servidor público o del miembro de un partido. El que se desarrolla dentro de un partido tiene una óptica desde lo alto hacia la base, es decir, de las autoridades o del gobierno, de la estructura política hacia la población, mientras que el ciudadano siente otro tipo de cosas cuando se enfrenta a un gobierno ineficiente, incapaz o corrupto. Bueno, a mí me parece importante que yo me siento mucho más ciudadano que político, porque mucha más de mi vida ha sido como ciudadano, y tengo perfectamente claro en mi mente y en mi espíritu lo que siente un ciudadano al enfrentarse a un gobierno incompetente, corrupto o incapaz. Ese es un diferenciador, más ciudadano que político. Segundo diferenciador, a pesar de esto, y es en cierta forma contrastante, yo soy el único de los candidatos que ya ha sido gobernador y ya me tocó ser tesorero del Estado, secretario de Finanzas Públicas, en la peor crisis económica que ha tenido este Estado, que fue de 1994 en adelante. Yo entré en el 97, todavía en un periodo muy crítico, y logramos sacar adelante las finanzas del Estado y entregamos un Estado en normalidad financiera en 2003. Y ya fui gobernador. Entonces la gente puede saber cómo soy, qué capacidades tengo, qué hice, qué no hice. Ya puede examinarme y decir si estoy bien o estoy mal. Entonces, y eso pues es más difícil en los otros candidatos. Para precisarlo como conceptos, podríamos decir que pudiese ser experiencia administrativa y que la política no es como un estilo de vida para ti. Exactamente. Perfecto. Perfecto. Y siguiendo con otro punto de este bloque, como sabemos, este programa está desarrollado por estudiantes y muchos de nuestras radioescuchas son estudiantes. Entonces yo creo que es importante que nos cuente ¿cómo vas a integrar o vincular a los estudiantes a tu plan de gobierno? Mira, yo pienso que no nada más los estudiantes son una parte muy importante, pero son una parte también de las instituciones universitarias, educativas. En las instituciones hay estudiantes, pero también hay maestros y hay especialistas y hay expertos. Y más allá de las instituciones educativas, hay una sociedad enormemente rica en donde encontramos todo tipo de conocimientos, experiencias, sabidurías, que yo soy un convencido de que si el gobierno quiere realmente tener poder para transformar una sociedad, tiene que acudir a esa sociedad en busca de respuestas, de iniciativas, de ideas, de soluciones a las cuestiones colectivas. Entonces, mi propuesta es que el gobierno, reconstruyendo la confianza que ahorita no existe entre gobierno y sociedad, pueda ser una especie de líder o coordinador o catalizador de la acción que la sociedad en su conjunto lleve a cabo. Yo entraría al gobierno tratando de reconstruir esta brecha de desconfianza, eliminar la desconfianza y haciendo un llamado a una alianza sociedad-gobierno para que entre todos resolvamos los problemas muy complejos que tiene el Estado y aportemos lo mejor de nosotros para crear un futuro mejor al que tenemos actualmente. En eso los estudiantes tienen un papel especial porque tienen la energía de los jóvenes, la visión fresca de los jóvenes, la creatividad de los jóvenes y sobre todo pues están en la punta del conocimiento y de la tecnología y de todo esto que nos puede ayudar a avanzar mucho más rápido. Fernando, sin duda destacas un problema fundamental que es esa desconfianza
y tú hablas de recuperarla, de reconstruirla específicamente. Yo me preguntaría si ha existido alguna vez, porque sin duda enfrentarte a tener que convencer a todos de que las administraciones públicas o la función pública en sí no es maligna por naturaleza, sino más bien es, o sea, su razón de ser es servir a lo público, va a ser un proceso dificilísimo, pero bueno, pues el reto está. Yo me preguntaría si alguna vez ha existido esa confianza. Y específicamente, lo que mencionas habla acerca de un ejercicio de diagnóstico, de consulta con universidades y con los estudiantes específicamente. Exacto. Dentro de las universidades. Exacto. Sin duda. Pero, ¿cómo podrías también incluir a los estudiantes, a los universitarios y en general también a los jóvenes dentro de tus funciones ejecutivas una vez que ya llegues, si es que así lo decide el voto popular, a ser gobernador? No nada más en la función de consulta, sino cómo integrarlos a las bases de la administración pública. Bueno, a ver, la administración pública no puede integrar a todos los jóvenes. Qué bueno sería que los pudiéramos integrar, ¿no? Aunque sí puede estar conectada con ellos. La tecnología de redes sociales que tenemos ahora y la que vamos a tener en el futuro cada vez posibilita más este diálogo continuo, este intercambio, como lo tenemos ahorita, lo tengo como candidato, incluso con jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Entonces, esa es una forma. Por el otro lado, la integración de jóvenes, digamos, al gabinete y a las funciones de gobierno, a mí me parece que pues se hace seleccionando lo mejor de la juventud para cumplir las misiones en que están mejor capacitados, ¿no? Estoy convencido de que el gobierno óptimo no es el gobierno de los jóvenes y no es el gobierno de los viejos ni de los medianos, sino que es el gobierno que combina las fortalezas de unos y otros, ¿no? La mejor combinación es la fuerza, la creatividad, las ideas de los jóvenes con la experiencia, con la sabiduría que puede haber en los maduros. Perfecto. Bueno. Fernando, la siguiente pregunta va como sigue. ¿Por qué participar en una plataforma de rendición de cuentas? ¿Y qué razones tendría un candidato para negarse a participar? Tenemos el ejemplo de la plataforma Alcalde Cobamos y ya se presentó que habrá una también para gobernador. Yo no encuentro razones sí encuentro razones por las que un candidato pudiera querer negarse. ¿Cuáles serían? Pues simplemente, mira, el problema más serio que tenemos actualmente es que tenemos gobiernos poblados de gente que es o incompetente para hacer lo que tiene que hacer en su posición, o corrupta, porque hemos ido degenerando hacia una práctica en donde hay gente en los partidos y tienen grupos de control y grupos de poder dentro de los partidos, gente que quiere llegar a posiciones de poder para hacer negocio para ellos, para beneficio propio y no para servir a la comunidad. Esto es una perversión del sistema de partidos y de la democracia, pero es una percepción que tenemos presente actualmente. Muchos de los problemas que tenemos, el estado de abandono en que nos encontramos en ciertos aspectos de las zonas rurales, las calles, muchas otras cosas, deriva de la combinación fatal de incompetencia y corrupción. Cuando tú tienes gobernantes incompetentes y corruptos, o cualquiera de las dos cosas, esos gobernantes despliegan resistencias a la participación ciudadana y a cualquier forma de rendición de cuentas, porque están en posición muy vulnerable. Si van a rendir cuentas, pues se le va a descubrir los negocios que hacen, o los errores que cometen, o lo incompetentes que son, y entonces no quieren rendir cuentas. ¿Y por qué sí participar en una plataforma así? Cuando te interesa el bien de la comunidad, tú quieres que la comunidad se alíe contigo. Perfecto. Quieres precisamente lograr eliminar esa brecha de desconfianza, que hace rato preguntabas, ¿en algún momento se habrá hecho esto, se habrá logrado? Yo te digo categóricamente sí. Yo fui tesorero, iniciamos muchas acciones para cerrar esa brecha y logramos la confianza de la gente, al grado de que gente que podía tener hasta el 31 de marzo para cumplir una obligación, iba y la cumplía el 1 de enero, porque sabía que su dinero iba a ser bien utilizado, iba a ser bien manejado. Y porque lo que antes se tardaba colas de horas para hacer, se lo simplificamos a que fuera en 5 minutos. Y se veía una comunicación y una comunión entre gobierno y sociedad. Entonces sí se puede hacer eso. Para hacerlo, pues obviamente necesitas constantemente rendir cuentas de qué es lo que estás haciendo, porque si no, ¿cómo va a haber confianza
Si alguien te dice, no, pues, nómbrame director de tu negocio, nomás no me pidas que te diga qué voy a hacer. ¿Tú le tendrías que confianza a esa persona? Claro que no. Alguien que te inspira confianza es el que dice, nómbrame director de tu negocio y te invito todos los días a que vengas a ver lo que estoy haciendo, porque estoy seguro de que lo estoy haciendo para beneficio tuyo y de todos. Perfecto. Bueno, pues con esta pregunta damos por terminado el primer bloque. Ahora pasamos al segundo bloque, donde buscamos, como antes se comentaba, un diálogo sobre la línea editorial de Alegoría Política, que es un tanto los intereses que como estudiantes tenemos y, digamos, este empuje de agenda universitaria, que de hecho ya en el debate llegó a ustedes una propuesta. La primera pregunta, y es una pregunta rápida, ¿por qué? Porque en repetidas ocasiones ya has declarado tu postura en contra del proyecto de Monterrey 6, ¿no? Y de forma muy breve, y la verdad solo para que totalmente quede claro a las radioescuchas, a las y los radioescuchas, ¿qué pasa con Monterrey 6 si llegas a la gubernatura? ¿Y qué alternativas de abastecimiento de agua propones para Nuevo León? Es decir, ¿cómo aseguramos esta gestión de los recursos hídricos? Con mucho gusto. Esto ya lo hicimos de 97 al 2003 y por eso puedo hablar con la experiencia que esto me da. Mira, primero la respuesta, ¿qué haría con el proyecto Monterrey 6? Lo detendría de inmediato con todos los recursos legales que haya al respecto y buscaría revocar o rescindir o anular el contrato, porque me parece que es un proyecto excesivamente costoso e innecesario en las circunstancias actuales. ¿Qué alternativas tendríamos en lugar de Monterrey 6? En primer lugar, las alternativas de primera instancia. Lo primero que tenemos que hacer es usar racionalmente el agua. Ustedes saben que nosotros consumimos 240 o 250 litros per cápita diarios, cuando en ciudades desarrolladas del mundo moderno se consumen 180, por ejemplo. ¿Qué explicación hay a eso? ¿Por qué habremos nosotros de ser tan dispendiosos en agua, sobre todo tratándose de un recurso tan escaso? Entonces, hay que buscar formas de utilizar más racionalmente el agua. Entre estos está la utilización y la promoción de aparatos ahorradores de agua. No los hemos promovido. Hay una pérdida enorme de agua no contabilizada. Si entran 100 litros de agua al sistema, salen facturados 72. Se nos pierden 28 en el camino. Por cada litro, por cada 1% que recuperemos, posponemos un año la necesidad de proyectos mayores de abastecimiento. Con el abastecimiento que tenemos ahora, tenemos para 6 o 7 años si utilizamos adecuadamente esa agua, pero además si bajamos del 28% al 20% el desperdicio, esa pérdida de agua no contabilizada, vamos a tener otros 8 años, ya estamos hablando de 16 o de 18. Y todavía hay muchas más medidas que se pueden tomar para alimentar mejor nuestros mantos, por ejemplo. No se está haciendo nada para mejorar la infiltración de agua en esta cuenca. No se ha hecho nada. Hicimos la presa Rompepicos en aquel entonces. La presa Rompepicos, además de contener crecidas avenidas de agua, ayuda a la infiltración al subsuelo. ¿Aquel entonces en qué año es? Esto fue en 2002, 2003. Entiendo. Fernando, específicamente mencionaste de llegar a ser gobernador, lo cancelas. Y dices, si se tiene que anular el contrato, que se tiene que anular el contrato para cancelarlo, se anula. ¿Qué implicaciones tiene la anulación del contrato? ¿No tiene un costo? ¿No tiene una multa? ¿No tiene...? ¿Qué implica esa anulación? A lo mejor tiene un costo o una multa, pero junto con las acciones para anular el contrato, hay que hacer una investigación de por qué se celebró. Porque si es un contrato que estamos diciendo que no tiene justificación, en donde hay muchos elementos cuestionables, como el hecho de que al final del proceso de concurso había nada más ya un concursante porque los otros habían sido descalificados, y resulta que este concursante era un consorcio en donde participa una constructora que ya ha resultado evidencia de que está involucrada en casos de corrupción. Y para decirlo es Grupo IGA. Es Grupo IGA, exactamente. Entonces, todo eso tiene que ser objeto de investigación. Entonces, se anula el contrato con las consecuencias que se Con las consecuencias que sean. Como se anuló el proyecto del tren ligero México-Querétaro. ¿Qué pasó ahí?
Pues se anuló. Pero todo el dinero que se dio después, ¿no? También eso es... Bueno, no sabemos. Yo, desde luego, habría que evaluar eso. Okay. Pero yo creo que eso estaría sujeto primero a qué es lo que realmente se ha incurrido. Por eso hemos insistido tanto. Yo he insistido y también ha habido muchas organizaciones de la sociedad civil que han seguido insistiendo que se detenga ese proyecto hasta que esté totalmente aclarado todo. Porque te voy a decir otra cosa. Si se anula ese proyecto y hay consecuencias, la responsabilidad de esas consecuencias va a ser para quienes lo contrataron. Y esas consecuencias vamos a ir a exigirlas, esa responsabilidad por negligencia o por dolo. Perfecto. Entonces Monterrey 6 no va. Tenemos ya poco tiempo antes del corte. Regresando, continuamos con el segundo bloque. Pero antes de ir al corte quiero hacer un anuncio. Porque, bueno, como ya se ha anunciado en distintos otros medios, el próximo 20 de abril estará en el Auditorio Luis Elizondo el grande Mario Vargas Llosa, escritor, novelista, y nuestras compañeras del programa cultural Odisea, con quienes colaboramos en Alegoría Política, estarán entrevistándolo, y cuando venga, bueno, antes de ello están abiertas a que el público les proponga preguntas mediante el hashtag Odisea Vargas Llosa, hashtag Odisea Vargas Llosa. La invitación es que estén al pendiente de esta convocatoria, a través de las redes sociales. En Facebook las encuentran como Odisea y en Twitter las encuentran como @OdiseaFM. Y como siempre les invitamos a escuchar el programa de Odisea todos los jueves a las 14 horas por Frecuencia Tech 94.9. Pues bueno, Fernando, vamos a un corte, regresamos y agradecemos que estés aquí dialogando con las y los estudiantes de Alegoría Política. Muchas gracias. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Regresamos a Alegoría Política, este espacio de análisis político, donde damos voz a la sociedad civil organizada. Yo soy Angie Maldonado y están conmigo Roberto Alviso e Itzi Villarreal. Y con nosotros está el candidato por Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Antes del corte estuvimos ya platicando sobre algunas preguntas generales que hicimos igualmente a otros candidatos. Ya vino Felipe de Jesús Cantú y también ya vino Jaime Rodríguez. Y bueno, tocamos el tema de Monterrey 6, al que dijo Fernando no va Monterrey 6, como en repetidas ocasiones ya lo ha dicho. Y bueno, continuamos con una pregunta de desarrollo económico. Perfecto, continuando con este bloque 2, veíamos cómo al principio, cuando mencionábamos cuáles serían las 3 prioridades, mencionaste el desarrollo regional y metropolitano. Sí. Como el área metropolitana tal vez se da mucho crecimiento, pero ¿qué hay de la zona rural? Entonces, esa es la pregunta más que todo. ¿Qué alternativas de desarrollo económico está para la zona rural? ¿Si se seguirá priorizando la inversión extranjera directa o qué es lo que se piensa implementar? Mira, a mí en realidad no me interesa si es inversión extranjera o inversión nacional. Lo importante es que sea inversión y que genere empleos. Y el tema fundamental aquí es que la inversión pública dispara inversión privada, ¿verdad? Por eso tan importante que el Estado tenga capacidad de inversión. Y esto es muy importante porque actualmente el Estado está en una crisis financiera, en una apretura financiera por sobreendeudamiento irresponsable. Si ustedes ven los datos del gobierno de 2014, se dan cuenta de que la inversión como porcentaje del presupuesto fue 1.9% del presupuesto. 1.9. ¿Ustedes saben cuánto fue en 2002? Fue 16%. Y en 2003, que fue un año de dificultades presupuestales porque se bajaron los ingresos, las participaciones federales, fue de 14%. Esa inversión pública sirve para detonar inversión privada. Y es lo que tiene que hacerse. Si ustedes ven otros países, ¿cómo se le hace para desarrollar polos de crecimiento? Pues va la inversión pública por delante. ¿Por qué? Pues necesitas llevar infraestructura, comunicaciones, servicios, etcétera. Donde llevas eso, ahí florece el crecimiento. En cierta forma es afortunado que ahora está en construcción el gasoducto Ramones, que pasa por Linares y pasa por parte del sur del estado. Eso nos va a ayudar
a la posibilidad de detonar crecimiento allá con actividades que requieran de gas natural. Hay otras zonas, en el sur del estado en particular, hay zonas con una gran vocación turística. Muy bien, pero, y actualmente están olvidadas, ¿no? El sur del estado es el totalmente, área más pobre. Totalmente abandonado. Para que se den una idea, si en San Pedro Garza García tenemos un nivel de desarrollo equivalente al de Noruega, que así es, en desarrollo, el índice de desarrollo humano, San Pedro Garza García, Noruega, Mier y Noriega, Nigeria. Y no necesitamos ir a Mier y Noriega. Aquí, en la Loma Larga, el Cerro de la Campana, está Nigeria, mucho más cerca. Entonces, eso requiere, volvemos a lo mismo, requiere inversión pública. Hay que encontrar la forma de hacerla. Si ustedes me preguntan, ¿cómo le vas a hacer, dado que el Estado está en un problema económico serio, para encontrar de dónde sacar inversión pública? Yo les voy a responder, le voy a hacer igual que como le hice de 97 a 2003. ¿Qué hicimos? Entramos evaluando la deuda, cancelando compromisos innecesarios, cancelando todo tipo de gastos que no tuvieran una repercusión inmediata en beneficio comunitario y social, evitando desde luego impactos sociales como los despidos masivos. Eso no me refiero a ese tipo de medidas, me refiero a la supresión de gastos innecesarios. Pero sobre todo, tomen en cuenta que la corrupción es un drene de recursos enorme, enorme. Los estudios que se han hecho sobre el impacto de la corrupción, nomás en su aspecto cuantitativo de recursos desviados, equivalen a que se le pusiera a la inversión un impuesto de 15%, o equivalen al 9% del PIB. Es bestial el impacto. Entonces, si esos recursos se recuperan, podemos tener recursos abundantes para inversión y para atender los gastos que sí son necesarios. Entonces, en resumen, sería priorizar la inversión desde el gobierno para poder detonar inversión de particulares, sea extranjera o no. Y también otra cosa, Angie, el gobierno muchas veces estorba a las actividades productivas. Y yo creo que el gobierno se debe volver un facilitador más que un estorbante en estas actividades. Sí lo puede hacer. El gobierno tiene muchas formas de ayudar a la actividad productiva en lugar de estorbarle. Y yo creo que las debe desplegar todas. Aparte de la capacidad de inversión pública, hay muchas otras actividades. Por ejemplo, organización de productores. Yo acabo de visitar el sur. Los productores de maíz allá, que es un maíz pobre porque no les dan semilla mejorada, no les dan fertilizantes, no les dan nada, dicen, ahí tenemos la cosecha, se nos está pudriendo, se está picando, porque no tenemos a quién vendérsela. Se la llevamos aquí a Doctor Arroyo, no la quieren porque ya compraron maíz de mejor calidad, no tenemos organización para llevarla a otro lado. Si se organizan a través de mecanismos de gobierno, se pueden amplificar sus horizontes. Pero entonces no habría sectores que tú priorizarías, sino dejarías toda la infraestructura para que los particulares puedan priorizar esos sectores que se adecúen a la región. Parte y parte, porque yo creo que sí hay, para ciertas regiones hay vocaciones específicas. Por ejemplo, pienso que Galeana, Aramberri, Iturbide, Zaragoza tienen muy claramente vocación, o una de sus vocaciones es turística, ¿no? Entonces, bueno, lo que haces ahí es dar facilidades y hacer inversión que facilite ese tipo de actividad. Exacto. ¿Verdad? Vámonos del sur del estado al norte, especialmente a la cuenca de Burgos, y hablemos de la reforma energética. Sí, de hecho ese es el siguiente tema. Bueno, Fernando, ya lo escuchamos en la semblanza y mucha gente ya lo sabe, fuiste secretario de Energía anteriormente y obviamente además estuviste promoviendo una reforma energética, no necesariamente la que salió, pero sí eras de los que abanderaban que teníamos que abrir este sector, ¿no? Sí. Y por lo tanto, seguramente comprendes perfectamente cómo Nuevo León es un estado clave para esta explotación del gas shale con la reforma energética que sí se aprobó, ¿no? La de Peña Nieto. Y bueno, y cómo a través del fracking es que va a ser una de las principales tareas que se busca o actividades que se busca explotar. Y la pregunta directa sería,
¿Veríamos fracking durante tu gobierno, sobre todo en áreas como Anáhuac, a pesar de toda esta inconformidad de los pobladores de esa región? Yo creo que no, Angie. Yo creo que no lo veríamos y te voy a decir por qué no. Hay varias razones. Para empezar, los precios del petróleo como están y la perspectiva que se ve de precios del petróleo no va a facilitar que se desarrollen proyectos de fracking, porque esta es una explotación costosa, es un gas y un petróleo caros, los derivados del fracking. Claro, entonces con un precio del petróleo alto es rentable, Y pero con con el una precio... baja del 2012 a la fecha, en donde el petróleo estaba en $100 el barril, a pasar a $20 y tantos el barril. Pues sí. Ahorita estamos en 40 y tantos, entonces como quiera el nivel de rentabilidad es mucho menos atractivo. En Texas han cerrado muchos campos de explotación de shale gas o shale oil por esta baja en los precios, ¿no? Pero segundo, yo tengo una preocupación muy marcada porque yo estudié muy en detalle las implicaciones de este tipo de explotación y lo que encontramos es que algunos países, de los países más desarrollados, la han prohibido por los peligros que tiene en términos de contaminación, de sismicidad, salud, de salud, de todo tipo de cosas. En los países que sí se permite, los países desarrollados que sí se permite, se tiene sujeta a reglamentaciones muy estrictas de cómo se deben hacer las cosas y cómo asegurar que no se den esos peligros que tiene. El problema es que aquí en México no veo yo dónde están las reglamentaciones para llevarla a cabo y sobre todo las instituciones con capacidad para hacer que esas reglamentaciones se cumplan. Sí, son condiciones sumamente distintas. Muy distintas. Entonces, y si a eso todavía le agregas que en el estado de Nuevo León realmente cuencas explotables de shale, pues hay en las orillitas unas franjitas pequeñas por allá en el norte y en el norte poniente, norte oriente, pero no más allá. ¿Con qué vamos a abastecer de agua esas explotaciones que requieren volúmenes importantísimos de agua? Que por eso está Monterrey 6 para el PRI. Pues no, yo no sé si es por eso. Nosotros hemos lanzado la pregunta, veremos que cada radioescucha pueda responder. No, yo creo que sería una locura, jalada de los pelos, el traer agua del Pánuco para explotar gas shale en el norte de Nuevo León. Sería absolutamente ridículo. Absurdo. Es más fácil traerla en pipas, el agua de otro lado. Y luego, necesitamos también, si se quiere explotar shale, se necesitan arenas sílicas de características muy especiales que no hay aquí. Se tienen que transportar masivamente o en ferrocarril o en camiones. ¿Por qué infraestructura? ¿Dónde tenemos la infraestructura para hacer eso? No existe. Entonces, no, yo no voy a estar viendo explotaciones de shale relevantes. A lo mejor algunos experimentos o pruebas por ahí, pues serán muy cuidados. Yo me encargaré de que se tomen todas las medidas de precaución necesarias si es que llegaran a hacerse. Excelente. Y quedó grabado. Entonces, vamos a medio ambiente. Perfecto. Pasando al tema de medio ambiente, cada vez más la zona metropolitana se encuentra más densamente contaminada. Entonces nosotros quisiéramos saber cuál sería esa propuesta para mejorar esto, para no permitir que se siga contaminando la zona metropolitana y en general el estado de Nuevo León. Mira, yo creo que en esa materia lo que nos hace falta es empezar por medir y transparentar la medición de la contaminación. Según las mediciones que yo he visto, somos la ciudad más contaminada de México en el aire. Sí, según las partículas suspendidas. Hay diferentes mediciones y específicamente en partículas suspendidas estamos en primer lugar. Bueno, pues yo creo que eso es una cosa que no debemos de tolerar. Hay que investigar esto. No tengo yo la respuesta en este momento de dónde procede la mayor contaminación. ¿Será de polvos que proceden de explotaciones de las pedreras o de industrias, o será más bien del transporte, que en el transporte hemos empeorado mucho en términos de movilidad? Cada vez nos atoramos más en el tráfico, cada vez estamos más horas en las calles arriba de vehículos y en frenos y arranques, que son los peores contaminantes, ¿no? Pero sobre todo creo que no se está poniendo ningún énfasis en aplicar la legislación y las normativas que ya tenemos. No se está dedicando ningún esfuerzo a eso.
Por otro lado, sí están muy claros los costos sociales que estamos teniendo. Sí, claro. El índice de enfermedades respiratorias, por ejemplo, ¿no? La incidencia de cáncer. ¿De dónde viene el cáncer? No sabemos, pero somos número 1 en cáncer en México. ¿Por qué? ¿No? Okay. Claro, habrá Entonces, que hay pensar una el tema. correlación. Entonces, el primer punto sería medir. Que medir, es algo que no se ha lo hecho primero ese es esfuerzo. medir. Si no lo mides, estás en la calle. Sí, y totalmente. medir abiertamente, es decir, no medir acá en el gabinete y para uso del gobernador, medir para que la sociedad sepa. Esta frase que me encanta, lo que no se puede medir no se puede evaluar y lo que no se puede evaluar no se puede mejorar. Exactamente. Y como segundo punto que estabas resaltando, hablar acerca de la contaminación y el impacto negativo sobre el medio ambiente como una cuestión de salud pública también, porque tiene sus impactos negativos y son costos que la función pública tiene que asumir. Totalmente. Y es dinero público. Y además te voy a decir una cosa, es mucho más barato corregir preventivamente esos costos, invertir dinero en prevenir los males que invertirlo, tenerlo que invertir en curarlos. Correctivas, claro, ¿verdad? Perfecto. 1000 veces más. Pasamos a este tema que no habíamos podido tocar con otros candidatos, pero que ahora tuvimos un manejo eficiente del tiempo, que es el tema de derechos humanos, en específico de las desapariciones. ¿Por qué? Porque la agenda de derechos humanos no tiene una resonancia real en el Estado y porque son pocas las organizaciones que se deben enfrentar a este reto que no solo es de política pública, sino además un reto cultural, ¿no? Se me ocurre FUNDNL, ¿no? Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, y CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, prácticamente son los que como colectivo y ONG respectivamente agarraron esta chamba, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo asegurar que las actividades de seguridad estén perfiladas desde un enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos? ¿Por qué? Porque falta dar operatividad, por ejemplo, al sistema de atención a víctimas y falta promover la ley de declaración de ausencia. Entonces, ¿qué propuesta tienes al respecto? Pues es que lo primero que se necesita es voluntad política. Totalmente. Si ustedes le preguntan a CADAC qué sucedió con CADAC cuando Fernando Elizondo fue gobernador, pues lo que sucedió es que les abrimos las puertas. Les abrimos las puertas y los apoyamos para que entraran a los reclusorios, a ayudarnos a corregir las situaciones de violación de derechos humanos que había. Habiendo voluntad política, creo que hay que adoptar medidas que garanticen el mayor respeto a los derechos humanos. Y esto tiene que ver con la capacitación de todo tipo de fuerzas policíacas y fuerzas de investigación y de impartición de justicia y de reclusorios, de penitenciarías. Entre otras cosas, requerimos urgentemente una reforma penitenciaria, porque no nos damos cuenta, no está al acceso del público, no es evidente para mucha gente, pero tenemos uno de los peores sistemas penitenciarios en el país. Y México tiene uno de los peores en el mundo. Entonces, son ser punteros en eso como Pues, Estado. punteros, coleros más bien. Debíamos de ser punteros y somos coleros. Una reforma penitenciaria es posible, ya se ha hecho en otros estados de la República. Eliminar este concepto que prevalece ahora del autogobierno, en donde los criminales mayores gobiernan sobre los menores y sobre los reclusos de prisión preventiva. La falta de división entre los que están recluidos por prisión preventiva y los que ya están sentenciados, la falta de división por peligrosidad en los delitos, todas esos son elementos que hay que corregir, hay que establecer, que ahorita no existen. Pero ¿cómo? Pues se necesita un plan complejo de implementación de una reforma penitenciaria que también implica la construcción de nueva infraestructura. Porque con la actual no están las condiciones apropiadas para garantizar eso. Pero más allá de esto, la pregunta es sobre derechos humanos. Yo creo que también, volvemos, la calidad del talento humano que haya en las instituciones y en los órganos de gobierno es determinante del resultado que se dé. Si no tenemos comisión, órganos de derechos humanos con toda la autonomía y toda la fuerza que deben de tener, siempre vamos a estar en defecto. Perfecto. Y debe haber esa autonomía, gente muy competente, muy honesta, pero además la vigilancia ciudadana,
que la Comisión de Derechos Humanos le rinda cuentas a grupos, consejos ciudadanos muy participativos y muy activos. Perfecto, pues bueno, entonces como recapitulando, sí habría voluntad política para permitir la incidencia de sociedad civil organizada en en toda esta como lucha por los derechos humanos, ¿no? Y Totalmente. además veríamos a Fernando Elizondo promoviendo la ley de declaración de ausencia en caso de que para cuando llegaras al gobierno el Congreso todavía no pudiera responder a esta. Definitivamente que sí, definitivamente. Y que sí. otra queja muy importante de esta falta de operatividad del sistema de atención de víctimas, Medina puso a quien quiso, prácticamente. Sí. Entonces, ha habido propuestas por parte de CADAC y de Fondo Nuevo León, de gente desde la sociedad civil organizada que dice, está capacitada y ha luchado toda su vida por derechos humanos. También veríamos esa apertura en tu Pues gobierno. ese es precisamente mi planteamiento. Sí. Cuando a mí me dicen, a ver, ¿a quién vas a nombrar a tu gabinete y a los puestos clave? Yo les digo, lo que quiero es que la sociedad me proponga a sus mejores hombres y mujeres, que de la sociedad venga, de las universidades, de los colegios de profesionistas, de los organismos ciudadanos. Perfecto. Y organismos intermedios. Muy bien. Déjame hacerla porque va ligada y entonces vamos. ¿Sí? Hay una pregunta ligada a esto y bueno, que constantemente lo has repetido y como ahorita lo acabas de hacer, de esta, digamos, sinergia que va a haber con la sociedad civil Alianza, organizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque además veríamos en tu gabinete a grandes activistas como Liliana Flores Benavides y también ha habido apoyo explícito de otras y otros activistas como Cristina Sada, por ejemplo. Sin duda. Esto a mí me llama muchísimo la atención, se me hace sumamente positivo, ¿no? Pero yo quería como poner en la mesa que desde mi percepción estudiantil hay dos tipos de activismo en Nuevo León. Tenemos el activismo elite, por decirlo de alguna manera, y el activismo de base o raza, ¿no? Para que pueda entenderme más gente. Entonces, creo que esto es un reto, porque son dos tipos de activismo. Trabajan en conjunto en algunas cosas y en otras cosas trabajan separado, ¿no? ¿Cómo garantizar que tu plataforma articule a estos dos tipos de activismo, ¿no? Que no sea Fernando Elizondo solo con el activismo elite, sino que realmente haya una sinergia con toda la base que existe. Pues mira, dar garantías en esos términos es muy difícil porque, pues, ¿con qué les garantizo? Mi mejor garantía y mi mejor recomendación es mi desempeño pasado. Okay. Ese no miente, ese está ahí, ese no lo puedo cambiar, no lo puedo falsear. Y yo los invito a que lo revisen. Los invito a que vean cómo me he comportado, cómo he sido cuando he sido gobernante. Yo les decía al principio, he sido mucho más ciudadano que político y que gobernante, y así me siento, me he sentido todo el tiempo, nunca me he dejado de sentir ciudadano. Cuando siendo gobernador yo despachaba en el Palacio de Gobierno y llegaba una protesta a la Macroplaza, yo bajaba las escaleras y me iba a hablar con ellos, porque yo los sentía que eran parte de mí. Perfecto. Yo era ciudadano igual que ellos y iba a decirles qué problema tenemos y cómo lo vamos a resolver. Muy bien. Pues yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, esperemos ver esa apertura también. Última pregunta del bloque, en lo poco del tiempo que tenemos. Ya para terminar el bloque 3, una pregunta que creo que es muy importante, pero que sea de manera concisa. ¿Cuál es la propuesta acerca de movilidad y desarrollo urbano? La propuesta muy concisa es reestructurar todo el sistema de transporte y establecer un sistema de planeación metropolitana del desarrollo urbano, los dos. ¿En conjunto con los institutos municipales de planeación urbana ya existentes? Sí, se necesita articular todo porque constitucionalmente son facultades de los municipios, pero se requiere una planeación metropolitana. Entonces, ese mecanismo no está funcionando ahorita y hay que echarlo a andar. Si no, no vamos a tener crecimiento ordenado. Y en cuanto al transporte, pues yo tengo muy claro que debe integrarse el sistema de transporte, debe ser un todo armónico como es en las ciudades modernas, y mi idea básica de este sistema es que debe tener ejes fundamentales estructurados en base a metro o BRTs o el aprovechamiento de las vías de ferrocarril que ahorita son de carga y que las podemos hacer de pasajeros para comunicar mejor nuestra ciudad. Fernando, nos quedan muy pocos minutos, pero en relación a esto, ¿cómo articular este sistema de transporte si las concesiones están capturadas y según la declaración de Felipe de Jesús Cantú aquí están en una forma, consideradas de una forma ilegal? ¿Cómo vas a enfrentarte a esos grupos de poder? ¿Sindicatos y empresarios? Mira, hay que propiciar procesos de evolución social que implican necesariamente presiones, negociaciones
y actos de autoridad. Y se tiene que llevar esto en equilibrio. El que no sabe cómo hacer esto provoca un desastre. Tú metes a un chivo en una cristalería y pues te va a hacer un rompedero, ¿verdad? Pero si no haces nada, pues tampoco se mejora la situación. Entonces, sí, son situaciones delicadas que requieren mucho manejo político, que requieren firmeza, que requieren experiencia, sabiduría, y que hay que enfrentarlas en algún momento. Con la sociedad como aliada, esos grupos tan enormes de poder se vuelven chiquitos. Exacto, y que prevalezca final, el interés público. Sí, porque al final los usuarios son la sociedad, ¿no? Exactamente. Entonces, excelente. Perfecto, vamos al bloque 3. Con esto concluimos el bloque 2 y vamos a iniciar el bloque 3. Lo voy a explicar de manera muy rápida. Yo voy a mencionar una palabra y tú nos vas a comentar lo primero que se te viene a la mente con esa palabra. A ver. Entonces iniciamos. Populismo. Ay, Chávez. Rendición de cuentas. Inexistente. Poder. Abuso. Campaña de escritorio. Pues no sé. Guerra contra el narcotráfico. Guerra. Interrupción legal del embarazo. Aborto. Mando único. Inoperante. Adopción de parejas del mismo sexo. Consulta. Movimiento estudiantil. Juventud. PAN. Corrupción. Raza. Etnia. Ahora unas preguntas. ¿Un líder social que admires? Mandela. ¿Conservar tradiciones o romper paradigmas? Romper paradigmas, definitivamente. ¿Confías en las personas o en las instituciones? Fundamentalmente en las personas. ¿Votar por Fernando Elizondo o votar por Movimiento Ciudadano? Por Fernando Elizondo. Perfecto. Pues con esto damos concluido los 3 bloques de esta cobertura electoral 2015. El día de hoy tocó el turno a Fernando Elizondo Barragán. De verdad, agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación, que estés con nosotros. Y pues la invitación de nosotros como equipo de Alegoría hacia ti como candidato es que después de aquí, después de este diálogo, podamos reflexionar al respecto, ¿no? De estos temas que estuvimos tratando. Esperemos poder nosotros haber contribuido de alguna manera a la gran reflexión que se pueda llegar a dar. E igualmente queremos agradecer a nuestros radioescuchas y recordar nuestras redes sociales. Tenemos en Facebook, estamos como Alegoría Política, y en Twitter como Alegoría-Pol. Además, el próximo jueves ya estará el programa grabado en YouTube y se lo podremos compartir también a usted, candidato, para que igualmente lo comparta en sus redes sociales. Y en YouTube puede encontrar también las 2 entrevistas que ya realizamos, tanto a Jaime Rodríguez, candidato independiente, como a Felipe de Jesús Cantú, candidato por el Partido Acción Nacional. Sí, por nuestra parte es todo. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo te sientes? Me siento perfectamente bien. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de platicar, dialogar con su público. Y bueno, espero que cuando sea gobernador me vuelvan a invitar. Claro, abiertos los micrófonos, ¿no? Porque luego ya cuando llegan, ya no nos escuchan. Entonces tú definitivamente dices que sí, y sí, aquí sin estamos. Sin duda, es compromiso eso. Y es una oferta que se lo hemos hecho a todos los que todos, han venido a esta absolutamente cabina. todos. Sí, así perfecto. será. Pues bueno, a nuestros radioescuchas les comentamos que nosotros seguiremos con nuestra cobertura electoral 2015. La siguiente propuesta es tener a alcaldes o alcaldesas, ¿no? Candidatos y candidatas, y estaremos compartiéndoles toda esta información, así como les dije, a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Alegoría Política.